estamos en el ciclo de podcast Memoria Viva de un Pueblo, proyecto apoyado por la Gobernación del Valle, por el Fondo Mixto para las Artes y la Cultura y la Secretaría Departamental de Cultura. ¿Qué logramos? Que a partir de algunos recursos que concebimos, más la experiencia, el conocimiento y algunos invitados especiales, le contemos al mundo entero, porque a través de las diferentes plataformas, al tener estos podcasts ahí incluidos, le vamos a contar a Cartago la historia que tiene la ciudad, que son más de 484 años, en los que han pasado una gran cantidad de eventos, de sucesos importantes, entre ellos como que Cartago no fue fundada donde está, que Cartago quedaba inicialmente donde está Pereira. ¿Cómo así? Hay una disputa y una pelea entre las tribus de aquella época y la violencia de los indios que estaban allí, influencias de no sé, Quimbayas, Pijaos y demás. Pijaos. Entonces, por la violencia, cogieron hacia abajo, pasaron el río y llegaron a esta planicie y somos la parte norte del Valle del Cauca. Pero el que conoce realmente la historia con un poquito más de detalles es Luis Carlos Franco, arquitecto, historiador, tiene un libro que se llama Aquella Calle 11 y otro más que se llama Puntada de... Historia de una puntada. Historia de una puntada, que lo pueden conseguir en Cartago, un libro lleno de historias y recuerdos de la ciudad. Luis Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Wilmer? Me encanta volvernos a ver y hablar de esta majestuosidad de la historia de Cartago, que mucha gente no sabe dónde es que estamos viviendo. No tenemos la historia y la idea es esa, que por memoria viva de un pueblo, pues tengamos eso en video, en audio, y que quien quiera conocer la historia de Cartago, pues la pueda tener. Y claro, hoy lo he invitado, y usted gentilmente ha atendido nuestra invitación, para hablar básicamente de la trasladación. El traslado. Sí. Leémoslo ahí. En el traslado de Cartago, de donde quedaba Pereira, hasta esta planicie donde estamos hoy en día, con la cual decimos que tenemos de historia 484 años. Jorge Robledo fue el fundador. Sí, el arquitecto Jorge Robledo había venido de Italia, lo mandaron Sebastián, ya se me olvidó el apellido, de Cali, vaya, funde una ciudad. Y se vino acá y lo primero que encontró fue el río y encontró una señora lavando ropa con mucha oro encima. Parece, o se lo quitó, la mató, hay varias historias, o ella le regaló eso. Y él en agradecimiento le dijo al río de la Vieja. Esa es una de las varias historias. Tiene varias historias del río, ¿no? Sí, sí, claro. Otra es que vino uno muy enamorado y la mató a la mujer o se la llevó. Otro la mató a la viejita y se robó todo el oro. Bueno, todo ese mundo de cosas. La vaina fue que... Jorge Robledo era arquitecto. Sí, él estuvo muchos años en Italia. Entonces vino acá y la corona de España le encargó. Y fundó Cartago, donde queda Pereira en la actualidad. Sí, pero eso hay que poner mucho cuidado porque la gente dice, nunca Cartago fue fundado, Pereira fue fundado donde estuvo Cartago, no Cartago donde estuvo Pereira. Pereira, claro. En un tiempo, ¿cuánto tiempo estuvo Cartago allá hoy? Ahí va mi cuento. Jorge Robledo fundó Cartago en el sitio donde hoy está Pereira, un 9 de agosto de 1540. Inclusive trajo 11 familias de Zaragoza, España, a vivir. Y eso le dio una inyección a ese Cartago. Allá estuvo 150 años, pero tuvo un problema. El clima era muy inhóspito y los indios robaban mucho. Entonces le pidieron a la Real Audiencia de Bogotá que le dieran permiso para trasladarse a esto que llamaban las sabanas. Era el mejor clima y les dieron el permiso. Y a los 150 años se trasladaron, duraron 10 años porque trajeron las tejas, las ventanas, se trasladaron todo para acá. Y diríamos que desarmaron la ciudad y se la trajeron. Exactamente. Y entonces Pero ya no está bajo, obviamente, por varias razones, don Jorge Robledo. No. Ya la población de... Inclusive él fue, lo mataron, lo golpearon, lo asaltaron. Fue una muerte muy tremenda la de Jorge Robledo. Entonces, que tiene su estatua en remembranza en el sector de la isleta. Sí, afuera sí. del río está la estatua de exactamente. Jorge Robledo. Entonces, ya inclusive hay una cosa muy especial que está ligada, esa estadía de Cartago, que se llamaba Cartago Viejo, en el donde hoy está Pereira, que allá apareció la Virgen de la Pobreza en 1608. A ver, los peregrinos actualmente, la gente que vive en la capital del Risaralda, ¿reconocen esta historia? No,
No, porque ellos han Ellos querido. no reconocen que allá estuvo Cartago y luego se trasladó. No, ellos dicen que esa historia es de ellos toda. Entonces, ¿quién fundó Pereira? Pasaron muchos Porque años. Pereira aparece y celebra sus fiestas de la cosecha, celebrando la fundación un 30 de agosto, y hablan precisamente de no tienen ni 200 años. No, tiene más de 150. Fue fundado por cartagüeños en el año de 1863, un 30 de agosto. Y las pruebas de eso. Están en la fundación, están en las escrituras. Hicieron una escritura, dieron el golpe de hacha en un árbol, que era el significado que estaban fundando la ciudad, y fundaron la ciudad, no como ciudad, la aldea de Pereira, en nombre de Francisco Pereira, un ilustre cartagüeño que ellos no quieren reconocer. Retomemos la historia. El Cartago se funda allí donde está ahora Pereira, cerca del río del Notún. Sí, ahí fue fundado y estuvo 150 años. 150 por los conflictos bélicos en las tribus y demás, deciden traerlo a las sabanas. Sí, Y se instalan acá, piden permiso de la Real Audiencia de Bogotá y le dan el permiso. de que se traigan sus Se cosas. traen todo, se demoran 10 años, pero en el 21 de abril creo, de 1690 y pico, 91, ya lo declaran el traslado oficial. Y Aquí. después con los años, algunos cartagüeños crean la aldea de Pereira. Muchos años, Muchos años después. muchos en 1863. Cuando llegan a Cartago, ¿qué es lo primero que construyen? O en esa historia, ¿qué hay? O sea, usted tiene un libro Sí, ¿de qué? que recomiendo, se llama Aquella Calle 11. ¿Es sobre la calle 11 o cómo se ubica? Porque la entrada principal a Cartago por muchos años es y ha sido la carrera cuarta. Sí, pero desafortunadamente lo escribí porque aquella calle 11 une el Zanjón de Lavapatas con el río La Vieja. Y ahí estaba metido el cementerio, la cárcel, las compañías de transportes, el batallón, la alcaldía. Todo estaba sobre la calle 11. Mire qué cosa tan rara. Claro, ahora queda el Palacio de Justicia, pero Sí, es por la calle 11. también está metido ahí. Y entonces... El Parque Principal. y el Bolívar. Parque Bolívar. Entonces, esa fue la razón de decir aquella calle 11, ¿qué tenía? ¿Qué almacenes tenía que ya hoy no los tiene? Estaba la farmacia de don señor Vallejo, la farmacia humanitaria, y enseguida un señor que vendía telas. Entonces ya no eso existe, ahí está el congenal. Pues, Ese libro es para recordar a la Cartago antigua. sí, sí, una parte Y parte del libro es para la historia actual, porque aparece la remembranza de cómo se construye la catedral, la casa del virrey y la trasladación de Cartago, el traslado de Cartago, que es donde quería hoy y quiero que hagamos énfasis y le contemos a la comunidad. ¿Cómo se construye Cartago? Pues vean, Cuando lo traen y traen sus cosas, ¿cómo empiezan a construirlo? lo hacen igualito, está trazado igualito como estaba allá en Pereira. Y lo que quedó allá, cuando volvieron a fundar a Pereira, lo hicieron encima de ese trazo. Por eso es que el centro de Pereira las callecitas son tan pequeñitas, porque ese era el Cartago viejo. Ya. Y se construye sobre la carrera cuarta. Sí, originalmente ellos vienen con las dos capillas, en Santana y en San Jerónimo, doctrineras. Claro. Entonces, son las dos iglesias más antiguas que tiene la ciudad. Sí. Además muy similares. Sí. O iguales. Iguales no. Parecidas. Son de estilo colonial La colombiano. iglesia de San Jerónimo Y la iglesia de Santana. data de más de 200 años esa iglesia. Porque por eso se llamaban templos doctrineros. La iglesia mandaba hacer eso para avanzar en la educación cristiana de la gente de acá. Y llegan a Cartago y inicialmente construyen la iglesia de San Jerónimo, la iglesia de Santa Ana. Y sobre esas dos empieza a hacerse el urbanismo de la ciudad. Y mire qué cosa tan especial, ¿no? El centro queda lejísimo de esas dos. El actual Cartago del centro queda. ¿Por qué? Porque ellos vieron que esta parte era más plana que la otra parte. Claro, y la iglesia de Santa Ana quedaba en un extremo hasta hace muy poquitos años, y San Jerónimo en el otro extremo. Por eso, inclusive ustedes para ir allá tienen que caminar mucho, parece sí, que no. Para hacer un pueblo sí hay que caminar mucho. Porque si es una ciudad uno camina. No, claro que no. Entonces, les gustó este sitio y más que todo fue el convento el que dio la pauta. El convento se hizo primero para poder guardar la Virgen de la Pobreza. Bueno, exactamente. Cuando hacen el traslado y deciden venir a las sabanas del Valle del Cauca, ¿cómo se hace el traslado? ¿Arranca la comitiva, la caravana? No, pues el cuadro que alcanzó a pintar Humberto Moriones Rojas
Ya después de que habían trasladado todo, en 10 años, hacen el desfile en que vienen los indios bailando y las dos imágenes a las que le había regalado el rey, una virgen hecha de madera y la virgen aparecida, y se vienen, eran 22 leguas, no sé qué, al Nuevo Cartago. Eso lo hicieron en un día, me imagino. Y la procesión del traslado viene con la Virgen liderando la caravana. Claro, claro. ¿Cómo es la historia de la aparición de la Virgen de Nuestra Señora de la Pobreza? Es historia cartagüeña. Sí, sí, sí. Y da la casualidad que esa Virgen, estando Cartago en el sitio que está hoy Pereira, en 1608, hay una señora María Ramos que lavaba la ropa del convento. Y entre la ropa que lavaba los trapos sucios, porque ella lavó todo eso, y el día siguiente, cuando fue a ver, en un lienzo bien grande estaba la imagen de la Virgen, rota y todo eso, lo dicen. Y entonces, ¿quién le pone Nuestra Señora de la Pobreza? ahí va el cuento. Entonces ella se la lleva a hablar con el fraile, el franciscano, y dijo, pues mío, la vamos a poner aquí en un marco adecuado, a ver qué sale. Entonces la Virgen se fue componiendo y apareciendo los colores, y aparecieron abajo las 4 letras: Nuestra Señora de la Pobreza, NSDP. Nosotros estamos en la plazoleta Santander. Sí, Parque de San Francisco, porque Todos decimos Parque de San Francisco porque está al frente de la iglesia de San Francisco. la iglesia de San Francisco, Nuestra Señora de la Pobreza. No, la parroquia Nuestra Señora de la Pobreza. Parroquia. Y la iglesia Y la iglesia de San Francisco, porque fue construida por franciscanos. Exacto, aquí estamos con Juan Andrés, que nos hace la producción, y al lado está donde quedaba el convento. El convento. Sí. Ahí fue creciendo hasta que en ese mismo convento, en un año de 1770, aparece el Cristo de la Misericordia, con otra historia que le voy a contar ahora. Exacto, está Nuestra Señora de la Pobreza, que aparece en Pereira, donde Sí, quedaba Cartago. donde quedaba, no diga que apareció en Pereira, porque nunca apareció en Pereira. Apareció en Cartago. En Cartago Viejo, cuando estaba. exacto, o sea, hable que la vaina es... Lidera la procesión del traslado, ¿sí? Con Nuestra Señora de la Pobreza, su imagen aparecida. Venían los curas revestidos con todo. Y desde ese tiempo la imagen, el lienzo está acá en la Sí. iglesia de San Sí, Francisco. sí, señor. Y Y está al fondo, ¿no? eso es original, inclusive es tan bendita que un lienzo de tantos años y no se ha desmejorado. Sí, pero por ello yo le escuchaba a Carlos Tulio Suárez que hay que atenderla, porque a punta de milagros es mejor un poquito de... No, y le hicieron, y el padre Echeverry le pegó a dar una bañada, le quitó todas las joyas que tenía, las estrellas, se las quitaron. ¿Y cómo es la historia del Señor de la Misericordia? Resulta que estando el convento establecido aquí, una noche llegó un peregrino a pedir posada y ellos estaban comiendo. Le dijo, sí, siga. Y venían con una capucha de esas que usaban anteriormente. Y estando en la comida le dijeron, oiga señor, ¿y usted qué hace? Y él dijo, pues yo tallo en madera con figurita. Y dijo, bueno, ¿y por qué no nos hace el favor y nos talla un crucifijo para el altar de nosotros? Porque ellos el día anterior habían encontrado en el río un tronco de aguacatillo, que es livianito. Y en ese tronco, este señor tallaría el misericordioso, y les dijo, con 2 condiciones se los va a tallar. Una, que no me vean trabajar. A Dios no le gusta que lo vea trabajar nadie. Y que me dejen la comida afuera. A Dios no le gusta que lo vean comer. Y así fue. Arrancó el hombre ahí, chun, 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 chun. Un día el encargado de la comida fue a recoger la comida y la estaba intacta. Le tocó la puerta, señor, ¿qué le pasó? ¿Está enfermo? No. Entonces fue y habló con el prior de ellos y fueron y tumbaron la puerta. Ya estaba el misericordioso. ¿Y esa estatua dónde está? Esa ahí. Allí al lado de Nuestra Señora de la Sí, Pobreza. desafortunadamente un incendio lo quemó, pero no alcanzó, quedó un quemadito. Hay que dar quemadito a veces. Esas son 2 reliquias de Sí. la historia de Cartago. En una misma iglesia. Nuestra Señora de la Pobreza, Sí. el lienzo, y el quemadito, como se le dice, al misericordioso. El Cristo de la Misericordia, que son los 7 lunes, ahí está. Pues la iglesia está abierta, ¿por qué no vamos? Cuando quiera, arranquemos. Vamos para la iglesia. ¿vale? Bueno. Bueno, estamos en el ingreso de la iglesia de San Francisco. Parroquia de Nuestra Parroquia Señora. de Nuestra Señora de la Pobreza. Mm. Donde, bueno, es una iglesia muy bonita, una arquitectura muy bien diseñada, ¿no? Pues esto tuvo una evolución. La comenzaron los padres franciscanos, luego vino otra comunidad y como que no le gustó y la cambió, y luego volvieron los franciscanos y quedó así.
Ha tenido cambios. Sí, ha habido sus restauracioncitas, pero lo más importante es que antes de hacer la iglesia comenzaron con el convento. Ahí. A cada un lado estuvo el convento por muchos años. Porque en esta parte de aquí adelante tenían la Virgen para poderla meter. Cuando la trajeron del traslado del Cartago Viejo acá, la pusieron ahí. Y ese portón se llama la Puerta del Perdón. La Puerta del Perdón. Hecha para entrar a ver la Virgen. Por ahí, o sea, la Virgen no estuvo todo el tiempo acá Aquí donde no. está ahora, ¿no? Ahí comenzó, mientras hacían el templo. Ya, fue como se fue desarrollando. O sea que estamos hablando de un templo que es relativamente nuevo. No, es de 1880 y pico. Las dos iglesias más antiguas de Cartago son la de San Jerónimo y Santa Ana. Sí, templos, pero como iglesias está San Jorge, que es la iglesia tutelar, y esta, como iglesia. Las otras son templos pequeños, Son templos pequeños. como capillas. Las dos iglesias más grandes de Cartago son esta y la de San Jorge. Sí. ¿Y San Nicolás? No. Después sigue Guadalupe, en 1810 fue construida. Al tiempo, Sí. en la historia del tiempo. Sí. Y acá es un templo, una iglesia especial porque aquí está la historia de Cartago. Claro, Vida, ¿no? claro. Está la Virgen Aparecida y toda la gente sabe, bueno, falta, y toda la gente sabe que esta es la devoción que tenemos por una Virgen Aparecida. Cartago tiene en su comunidad la certeza de que la devoción de Cartago a la Virgen de la Pobreza. Sí, claro, claro. Pero es como que los cartagüeños no saben. Hay una cosa, Wilmer, que yo no he podido entender como católico, cómo los padres o la curia no le hace promoción a esta Virgen. Tendría que haber mucho más comunicación, muchas más personas, romería. Yo le dije al señor obispo, la diócesis tiene 52 parroquias, que venga una parroquia en peregrinación todos los días. Así vengan en un jeep, se van y hagan la pelotera y tienen pólvora. Por ejemplo, cuando hablamos del milagroso de Buga, pues digamos que ha crecido en reconocimiento y feligresía, Claro. pero es porque tiene de alguna manera pues mucho más difusión, ¿no? Claro, y la tienen en este momento. En Buga se dicen 9 misas diarias. ¿Usted sabe que son 9 misas diarias? Todo el día. En todo el día, todos los días. 9 misas. Aquí escasamente una o dos por la mañana y otra por la tarde. Entonces, Con las reliquias que tenemos, ¿no? claro, es que ese es lo sorprendente de lo inaudito. Que tengamos una Virgen Aparecida, que usted, mire lo nítida que se ve de aquí. Y es un cuadro muy desteñido, vea lo nítida que se ve, porque es aparecida. Y la pintaron los ángeles. El misericordioso es de qué tamaño? El misericordioso es de un tamaño grandecito, de más o menos de 1,80 de alto. Fue tallado en un árbol aguacatillo que es liviano como el vaso. Permanentemente la comunidad puede ingresar a la iglesia aunque no haya misa a ver. Lo puede ver aún más. Ahí está la foto original, como fue hecho el misericordioso. Y parece que fuera de verdad. Llama la atención, arquitecto, que alrededor de tan Páseme el favor. importante Estamos grabando un sacapo. hallazgo, tan importante pertenencia a la Iglesia Católica, no ve uno nada, nadie vendiendo la imagen, No hay estampita, no hay nada. como ocurre en otras ciudades. Pues ¿Por es que qué? es una pereza. Tanto fregué, que hasta por fin metieron los papeles para que Roma la vuelva basílica menor. Vamos a ver. Se va a muchas ciudades y alrededor de lo que hay edificado usted encuentra estampitas y el rosario y algunas ventas. Camándulas, lo que usted quiera. Aquí no. A ver, ¿a dónde? ¿Qué nos falta? ¿Qué pasa? No, tenemos que traer, eso viene que sale del señor obispo de Cartago, que sea persona de que esto no es un cuento. Cartago está lleno de historias y qué bueno poderlas tener en memoria viva de un pueblo, un proyecto apoyado por la Gobernación del Valle, con la Secretaría de Cultura Departamental y el Fondo Mixto, para poder que se haga la producción, se hagan las grabaciones y todo ello, y poder tener la remembranza viva de la historia de la ciudad. Luis Carlos, muchas gracias. Yo le agradezco, Wilmer, esto que está haciendo por nuestra ciudad y ojalá la gobernación, como le dije a Julián Franco, hermano, esto es la entrada al Valle del Cauca. Claro. ¿Por qué nosotros con 14 atractivos turísticos no aparecemos en ninguna fila? Hay
hay que venir y conocer la historia, y ya cuando sea la casa del virrey le cuentan una historia larga. Claro. Y se va a hacer La misma casa de enseña. la ofrenda Ya podemos subir a la catedral, también. vamos de recorrido por el río La Vieja, y vengan y conozcan. Y encontramos los bordados como... Y los bordados, no es que hay mucho por contar. Por eso les Y cuento. venga y conozca el lienzo original de Sí. la aparición de Nuestra Señora de la Pobreza, la encomendación. Todos tenemos diferentes creencias, sí o no, pero es una historia y es lo que hace parte nuestro y el arraigo de nosotros los cartagüeños y los vallecaucanos. Cada población con sus cuentos, pero la historia está ahí y es para contarla. Aquí Y- estamos, memoria viva de un pueblo, Cartago.